Entonces, este concepto es súper importante en el sentido en que, ¿qué? En que teóricamente todo metaanálisis parte de una revisión sistemática, pero no toda revisión sistemática llegará a ser metaanálisis. Bueno, ¿de qué va a depender? Entonces, solamente para que tengamos claro este concepto. El metaanálisis es básicamente el término que se utiliza para definir un método estadístico que combina resultados de más de un estudio. Y lo que intenta es buscar el promedio. Entonces aquí es clave, para yo hacer un metaanálisis debo tener por lo menos dos estudios en la revisión sistemática, por lo menos dos, ¿sí? Porque combina resultados. Pero para realizar un metaanálisis o para yo creer que esa revisión sistemática que estoy leyendo es factible de que haya avanzado a hacer un metaanálisis, es necesario que nos hagamos dos preguntas. Lo primero es que si los estudios incluidos son lo suficientemente comparables, es decir, si la población es similar, la intervención es similar, la comparación es similar y están viviendo los mismos desenlaces. Y lo segundo es si los estudios que está incluyendo la revisión sistemática son lo suficientemente fiables. ¿Cómo vamos a identificar eso? Entonces, para la primera pregunta de si los estudios incluidos son suficientemente comparables, la revisión sistemática siempre nos tiene que reportar algo que ellos llaman la tabla 1. En la tabla 1, ellos nos presentan algo más o menos como esto. Lo primero es que nos dice cuál fue el estudio. Y del estudio nos habla entonces cuál fue el método, los participantes, la intervención y el desenlace. ¿Esto a qué se le suena? A lo que es el pico, ¿cierto? Ahora, yo lo que hago es entonces que analizo cada uno de los estudios que incluye la revisión sistemática y digo, efectivamente son comparables. O yo digo, no, definitivamente hay un estudio que comparaba una cosa y otro estudio comparaban otra cosa. En ese sentido, no tendría como razón de ser porque un metaanálisis y los estudios que se encontraron son diferentes. Pero en el caso de que sean más o menos los mismos, en ese orden de ideas sí tendría sentido que la revisión sistemática pasara a ser un metaanálisis. Entonces, esto siempre lo podemos encontrar, cualquier revisión sistemática nos va a reportar la tabla 1 de las características de cada uno de los estudios que se incluyó. Y para la segunda pregunta, que fue lo que acabamos de ver, es que si son suficientemente fiables. Y esto nos habla del sesgo. ¿Por qué? Porque si la revisión sistemática incluye estudios y todos los estudios tienen alto riesgo de sesgo, ¿para qué hacer un metaanálisis si es obvio que el metaanálisis que voy a hacer, en donde combina los resultados de esos estudios, pues también va a ser sesgado? Y a nadie le interesa un metaanálisis sesgado. Entonces, si yo veo que todos los estudios que incluye la revisión sistemática tienen alto riesgo de sesgo, pues ni voy a ver un metaanálisis. Porque, ¿qué me va a decir ese metaanálisis? Me va a dar un resultado que está sesgado, porque parte de la combinación de estudios que estaban sesgados, ¿sí? Entonces, esas dos consideraciones son importantes para decir, de esta revisión sistemática voy a pasar a analizar el metaanálisis. Bueno, ahora, hay varias razones por las cuales una revisión sistemática continúa con un metaanálisis. Y es básicamente estas cuatro que les quiero presentar. Y es que cuando hacemos un metaanálisis, nosotros estamos reportando una medida cuantitativa, ¿sí? Nosotros estamos dando el dato sobre la efectividad, por ejemplo, de una intervención. O sea, qué tan efectiva es. La otra es que cuando combinamos múltiples estudios, eso aumenta algo que en epidemiología se llama la potencia. Y es que hagan de cuenta de que cada uno de los estudios empieza a aportar participantes, de manera que si yo tenía 10 estudios de 30 participantes, pues imagínense en un metaanálisis yo voy a tener un gran estudio de 300 participantes. Y la potencia permite detectar diferencias cuando en realidad estas existen. La tercera razón es que cuando combinamos todos esos 10 estudios de 30 participantes, aumentamos la precisión, o sea, somos más precisos en el dato. Y eso se refleja en el intervalo de confianza. Y por último, es que el metaanálisis, pues, cuando nosotros hacemos síntesis cuantitativas, nosotros podemos explorar más fácil con el dato cuantitativo cuáles diferencias hay en el estudio entre cada uno pues, de los grupos. Porque, por ejemplo, cuando yo hago un metaanálisis y doy un dato, entonces yo digo un metaanálisis con un RR de 1.5, entonces yo puedo explorar cuáles son las diferencias, digamos, con ese estudio individual que me daba que el RR era de 0.7, por ejemplo. Entonces, esas cuatro razones son como las más, digo yo, como las que más nos llevan a que sea para nosotros interesante leer un metaanálisis y no quedarnos solo con la revisión sistemática. Entonces, esto sí nos tiene que quedar súper claro, súper claro, súper claro, que son la interpretación de las medidas del efecto. A ver, una medida del efecto es básicamente la forma matemática de cómo representamos un resultado, ¿sí? Entonces, miren, la revisión sistemática, entonces, habíamos dicho que incluye varios estudios.
cada uno de esos estudios representa, o va a expresar sus resultados con una medida del efecto, ¿cierto? El estudio va a tener una medida. Usualmente esta tiene que ser la misma medida, pues, para que sea comparable, de manera que si es RR, riesgo relativo, este riesgo relativo, este riesgo relativo, este riesgo relativo, y este también tiene que ser riesgo relativo para que tenga sentido combinar, ¿sí? Porque deben estar expresando más o menos lo mismo. Y esto se hace entonces, tomo cada medida del efecto de los estudios individuales y finalmente los combino todos y obtengo una medida del efecto en general, y esta medida del efecto en general es la medida del efecto del metaanálisis. Entonces, de aquí me interesa algo, y es que dependiendo del desenlace, hay diferentes medidas del efecto. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un desenlace que es dicotómico, por ejemplo, muerte, muere o vive, ¿cierto? Las formas o las medidas del efecto que se utilizan para expresar ese desenlace son el riesgo relativo, el OR o la diferencia de riesgos, ¿sí? Entonces, el que creo que más familiaridad tenemos es con el riesgo relativo. El riesgo relativo es este mismo que se expresa como razones de riesgo. Entonces, el riesgo relativo lo que te mira básicamente es como la probabilidad de presentar el evento. Y se calcula muy fácil. Esta es una tablita 2 por 2, en donde aquí tenemos la intervención, el control y el desenlace. Entonces, acá el desenlace. Entonces, el desenlace es cefalea o no cefalea. Y la intervención es café normal y el control es café descafeinado, que sería pues como algo como no café. Entonces, para yo calcular el riesgo relativo, simplemente lo que hace es que se toma el riesgo en el grupo de intervención, y se divide por el riesgo del grupo control. Cuando yo hago esta división de esto sobre esto, obtengo el riesgo relativo. Entonces, este ejemplo es muy sencillito. Por ejemplo, el riesgo en el grupo de intervención es 17 sobre el total, que es 68. Y acá me da que el riesgo en el grupo de intervención es 0.25. Y acá en el grupo control, entonces, es 9 sobre el total, 64, y me da que el riesgo en el grupo control es 0.14. Para yo obtener el riesgo relativo, pues simplemente lo que hago es que divido el riesgo en el grupo de la intervención entre el riesgo en el grupo control y obtengo la medida. Por ejemplo, que en este caso tenemos un riesgo relativo de 1.79. Tenemos que saber interpretar el riesgo relativo o el RR, que yo creo que todos están familiarizados con esta medida, ¿cierto? Sí, Doc, tuvimos una charla de solamente pues, medidas de asociación. Listo. Entonces, Entonces, digamos porfa, que sí, interprétame este riesgo relativo de 1.79. El desenlace es cefalea. pues, Sí, dime. Doc se interpretaría como que aumenta pues, el factor o lo que se esté haciendo ahí, aumenta el riesgo comparado pues, con la otra intervención. Y pues dependiendo si uno saca la de reducción absoluta del riesgo y las otras podría decir en qué porcentaje, incluso creo que se podría sacar el número necesario a tratar, pues depende, dependiendo si es el tipo de estudio. Excelente, Ya como en excelente. ese caso es mayor de uno, Ujú. pues indica que sí. Muy bien, excelente. Bueno, esta es entonces el OR, que ya sé entonces que están familiarizados, que el OR es como el chance o la oportunidad de que ocurra pues el evento en el grupo de la intervención comparado con el chance o esa oportunidad de que ocurra el evento en el grupo control. Entonces acá simplemente ya no se divide, para yo calcular el odds en el grupo de intervención, ya no divido sobre el total, sino que hago la división es sobre el evento versus no evento, ¿sí? Eso entre lo que es el grupo control, que es evento, entre no evento. Entonces, por ejemplo, porfis, indícame cómo interpretarías este odds ratio de 2.06. Lo que te acuerdes, no pasa nada. Luego también se interpretaría lo mismo, pues que aumentaría bueno, en este caso no es el riesgo, sino que aumentaría las probabilidades de que ocurra ese evento en el grupo en 2 veces, por así decirlo. Oh, ok, listo. Y eso es súper importante. Acá no hay un riesgo de presentar el evento. Acá lo que hay es como un chance, ¿sí? Como cuando se hacen esas carreras de caballo que dicen el chance es 8-2, ¿sí? O sea, ¿cuál es de que gane o de que pierda? Algo más o menos así. Pero nunca un OR lo podemos interpretar como un riesgo, ¿sí? Sino como un chance, una oportunidad. Pues para que lo tengamos ahí súper claro. Y si el desenlace es una variable que es continua, entonces hay dos medidas del efecto que podemos utilizar. Una es la diferencia de medias. Por ejemplo, supongamos aquí que se está midiendo la irritabilidad. Y la irritabilidad yo la puedo medir de 1 a 10. Voy a poner un ejemplo, o de 1 a 100. Eso es una medida que es continua, ¿cierto? Porque ahí me puede dar 1, 15, 20, 30, 50 o 100. Entonces, cuando la variable es continua y el desenlace, que en este caso vamos a poner un ejemplo que sea irritabilidad,
todos los estudios lo están midiendo con una misma escala, porque supongamos hay una única escala validada para medir irritabilidad, yo puedo hacer una diferencia de medias. Esta es la más sencilla. Simplemente yo veo que en el grupo de intervención, o sea, los que reciben café tuvieron una puntuación de irritabilidad de 20, que en el grupo control, o sea, los que no recibían café o café descafeinado, tuvieron una puntuación de irritabilidad de 33, y simplemente yo hago la diferencia o la resta. Entonces, por ejemplo, esta diferencia de medias me dio menos 13 puntos. ¿Cómo se interpreta este? No, lo que sé, no sé, como, no sé. Bueno, entonces, este es básicamente que yo estoy diciendo que en el grupo de la intervención, o sea, los pacientes que recibieron café presentaron 20 puntos en la escala y los que no recibieron café presentaron 33. Como la diferencia de medias, que es básicamente una resta, me da menos 13 puntos, lo que me está diciendo es que la intervención reduce en 13 puntos la presencia o puntuación de irritabilidad. Si el desenlace, si acá si no fuera menos 13 puntos, sino que fuera positivo, o sea, más 13 puntos, entonces yo digo que la intervención aumenta en puntos la puntuación de irritabilidad. O si fuera cero, cero, o sea, quiere decir que es la misma puntuación en el grupo de la intervención o en el grupo control, pues quiere decir que realmente la intervención no genera ningún efecto en la puntuación de irritabilidad, porque no hay diferencia, sería cero. Entonces, de ahí dos conceptos importantes. Si la medida del efecto es dicotómica, para yo decir que no hay efecto, debe ser igual a 1, a 1. Ese es el efecto nulo en un desenlace que sea dicotómico. Pero si mi desenlace es continuo, el efecto nulo, el valor nulo, el que me indica que no hay efecto, es el 0. ¿Sí, sí quedó claro esa partecita? Sí, Doc, ya. Listo. Bueno, ahora, yo creo que todos nos hemos enfrentado con este gráfico. Si alguna vez hemos visto un metaanálisis, hemos visto este gráfico, porque esta es la forma como los metaanálisis presentan sus resultados. Y esto tiene un nombre técnico que se llama diagrama de bosque, así se llama. Bueno, tiene mucha información, mucha información. Y yo creo que con un diagrama de bosque, nosotros casi que podríamos sacar toda la información importante para decir que si le creemos o no le creemos a ese metaanálisis. Entonces, miren. Bueno, esto es un formato que está estandarizado por Cochrane, de manera que todos los metaanálisis deben reportar este diagrama de bosque en esta forma, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, lo que nos está mostrando son los estudios incluidos en el metaanálisis. Por ejemplo, en este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estudios que se incluyeron en el metaanálisis. La forma como se deben registrar es el autor y el año. Estos títulos lo que nos están hablando es cuál es la intervención y cuál es el control. Por estandarización de Cochrane, lo que primero se presenta es la intervención, y luego se presenta el comparador. De manera que después que veamos este título de estudios, de los estudios incluidos, el título que vamos a ver será el de la intervención. Lo que le sigue será entonces el título de la comparación. Bueno, aquí básicamente lo que nos está mostrando es el peso de cada estudio, porque para la revisión sistemática no todos los estudios pesan lo mismo. Eso dependerá básicamente del tamaño de la muestra que está utilizando los ensayos clínicos, pues por decir de que esto es una revisión sistemática de ensayos clínicos. Entonces, los estudios que son más grandes, pues los más grandes van a tener mayor peso. Y aquí básicamente lo que nos dice es eso, ¿cuánto pesa cada estudio? El total del peso siempre tiene que dar el 100%. Bueno. Esta sería entonces la medida del efecto que aquí nos está presentando como riesgo relativo. Pero aquí puede ser cualquier otra. Aquí puede ser OR, aquí puede ser diferencia de medias, cualquier otra medida del efecto dependiendo del desenlace. Bueno, importante. Miren que cada uno de los estudios nos presenta. Aquí en esta partecita abajo nos presenta el número de eventos, el total de los participantes del grupo de la intervención, el número de eventos, el total de participantes del grupo control. Y lo que nos está expresando acá es la medida del efecto, y lo que está entre el corchete es el intervalo de confianza. Y aquí nos está diciendo que es del 95%. Esta partecita de aquí, esta es la medida del efecto, o sea, este 0.22 es el RR. Y esto que está en corchete, entre el 0.05 y el 0.92 es el intervalo de confianza. Esto que está aquí en número es lo mismo que está aquí en líneas. Haciendo un acto de fe, porque esto es una escala logarítmica, y se hace logarítmica, es básicamente para que los intervalos de confianza den como la impresión de que son simétricos, pues de que se corresponden. Entonces, este cuadrito azulito que están acá, sí lo están viendo, ¿cierto? Si no quiero estoy tapando con el puntero. Pero este cuadrito azulito que está acá, esto
está representando a este 0.22. O sea, esta es la medida del efecto. Y esta línea que lo cruza, miren que es simétrica, pues al lado y lado, esto es el intervalo de confianza. De manera que yo voy a tener entonces la representación gráfica, ¿sí? De la medida del efecto y el intervalo de confianza para cada uno de los estudios, ¿sí? Ahora, este diagrama de bosque también nos presenta otra cosa interesante y es este rombo o este diamante que ustedes están viendo acá. Este diamante lo que me está presentando es el resultado global. Acá donde dice total, 95% del intervalo de confianza, entonces aquí me dijo el total del grupo de la intervención, el total del grupo control, la ponderación al 100%, me está dando la medida del efecto, o sea, cuando combinó todos estos estudios con el intervalo de confianza, que se arroja cuando se combinan todos los estudios. La partecita de por qué, no sé si de pronto a veces tienen la imagen de que hay unos rombos como más alargaditos, otros más anchos, y es básicamente por qué. La altura del rombo representa la medida del efecto. O sea, esta altura del rombo me representa este 1.38 y el ancho me está representando el intervalo de confianza. ¿Sí? Entonces, cuando yo vea rombos de pronto más grandes, o sea, o más alargaditos, pues yo digo que el intervalo de confianza fue más ancho, o si lo veo más alto es porque yo digo que fue una medida del efecto más grande, ¿sí? Acá usualmente, entonces lo que vemos, siempre como este desenlace fue dicotómico, entonces miren que la línea de no efecto es el 1. Y me deben reportar esto a qué está apuntando. Entonces miren que, por ejemplo, por encima de 1, ellos consideran que la intervención está a favor del café pues, descafeinado y que por debajo de 1 la intervención está a favor del café regular o el café normal, pues, que tiene cafeína. Entonces, aquí, con este diagrama de bosque, nosotros casi que podemos sacar toda la información. Ahora, otra cosa que acá nos presenta es la heterogeneidad, que ya la vamos a revisar. Bueno, este diagrama de bosque quedó claro para todos. Porque esto es lo que me interesa que más sepamos cuando veamos un metaanálisis. O sea, cada cosita, ¿qué nos está diciendo? Si alguien tiene alguna Cierto. pregunta, alguna duda. Pues yo por ahora no, muchas gracias. Bueno, listo. Entonces, miren, aquí voy a ampliar esta partecita del diagrama de bosque para mostrarles algo. Entonces, es importante que cuando interpretemos el diagrama de bosque, nosotros sepamos exactamente cuál es el desenlace y que cuando veamos la escala, sepamos, digamos, mayor de 1, a qué está haciendo referencia o a qué intervención está haciendo referencia y menor de 1, a qué está haciendo referencia o a qué control está haciendo referencia. Porque, por ejemplo, para este desenlace que se llama cefalea, si yo observo este diamante, que fue la combinación global del metaanálisis, y me está dando que está a favor del café, bueno, del descafeinado, lo que me está diciendo es que el café descafeinado favorece o aumenta el riesgo de presentar cefalea. ¿Sí? Pero, si por el contrario mi desenlace es otro, y es, miren que cefalea es como algo negativo, pero si por ejemplo mi desenlace es algo bueno, algo positivo, que es en este caso recuperación, yo estaría diciendo de que el café descafeinado favorece, ¿cierto? Porque está a este lado, favorece la recuperación. Entonces, clave es que identifiquemos el desenlace y acto seguido vamos a ubicarnos en esta escala que es logarítmica, a qué lado está la intervención y a qué lado está el control, para poder interpretar el rombito dependiendo de a dónde se encuentre. ¿Sí? Ahora, el diagrama de bosque, yo les conté de que esta es la medida del efecto, que todos saben interpretar muy bien, pero siempre una medida del efecto se debe acompañar de una medida de incertidumbre, que es lo que conocemos como el intervalo de confianza, que es este anchito del rombo que aquí nos está presentando. Este es el intervalo de confianza. Y me interesa mucho de que sepamos interpretar un intervalo de confianza porque, por ejemplo, aquí estamos diciendo de que la intervención, que en este caso es el café regular, pongamos el ejemplo de que aquí el desenlace es la cefalea, pues estamos diciendo que la intervención el café descafeinado, ¿cierto? Está favoreciendo la aparición de cefalea, ¿cierto? Aquí más de uno
la escala dice que está a favor del descafeinado, el rombo se encuentra aquí, o sea que este está favoreciendo la aparición del desenlace. Pero miren que nos está presentando un intervalo de confianza que atraviesa o alcanza más o menos a tocar el efecto nulo. Entonces, nosotros usualmente lo interpretamos como un intervalo de confianza no significativo. Pero ojo cuando interpretemos ese intervalo de confianza como no significativo, porque un intervalo de confianza que diga que es no significativo no nos está diciendo de que no hay evidencia de no efecto. ¿Cómo decirlo de otra manera? El hecho de que este intervalo de confianza aquí nos diga de que no es significativo, nosotros no podemos decir que el café descafeinado no genera cefalea. ¿Sí me explico? Porque lo que puede pasar con un intervalo de confianza que sea no significativo es que tal vez para ese punto de la ciencia en la que nos encontramos en el momento que se hace la revisión sistemática, no hay los suficientes estudios que logren demostrar que el café descafeinado generaba cefalea. Quiere ser de que no se han producido los suficientes estudios, como no se han producido los suficientes estudios, no tienen la suficiente potencia para detectar una diferencia. Entonces, yo simplemente me limito a interpretar de que no es significativo, pero no puedo asegurar de que no tiene evidencia de que no genera cefalea, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo donde les quiero mostrar, por ejemplo, en este caso, habían solo 2 estudios. Una intervención, un control cualquiera, un desenlace cualquiera. Pero para este caso sucedió de que cuando se hizo la revisión sistemática, solo para ese momento la ciencia había producido 2 estudios. Se hizo la revisión sistemática y el intervalo de confianza, miren que es no significativo. Entonces el tiempo siguió pasando y luego la ciencia empezó a producir más y más y más estudios sobre esa misma pregunta. Y ya luego, en un momento diferente, se hace nuevamente la revisión sistemática y ya se encuentran que hay 7 estudios. Como ya tengo más estudios y yo les había contado que hacer metaanálisis me aumenta la potencia, o sea, la probabilidad de encontrar diferencias cuando en realidad existen diferencias, pues yo tengo más estudios, reuní más estudios y con esto, para esa misma pregunta que yo me había hecho, pues resulta que unos años más tarde encuentro de que efectivamente, pues sí hay diferencias. Simplemente lo que pasaba años anteriores era que no había suficientes estudios. Entonces, ese es un mensaje que quiero que nos quede muy claro. Cuando yo entonces interpreto un metaanálisis, miro la medida del efecto, miro el intervalo de confianza, y si el intervalo de confianza atraviesa el efecto nulo, simplemente lo que digo es que no es estadísticamente significativo, pero no puedo asegurar de que esa intervención no funciona, ¿sí? Doc, yo tengo una preguntita ahí Claro, con esto. sí, sí. Esto me cambia cuando lo que yo hago es mirar un estudio de no superioridad. Bueno, lo que sucede es que los estudios los estudios son de superioridad cuando yo quiero demostrar de que una intervención es más efectiva que otra. Y hay otros estudios que se llaman de no inferioridad. Los estudios de no inferioridad, lo que yo intento demostrar es que un estudio no es inferior, es decir, es tan bueno o casi tan bueno que la otra intervención. O sea, tengo 2 intervenciones y yo digo, vea, esta intervención es tan buena o casi tan buena como esta otra. Eso es un estudio de no inferioridad. O el estudio de equivalencia, que es otro tipo de ensayos clínicos, simplemente lo que pretendo demostrar es que las 2 intervenciones son comparables, van a tener el mismo efecto. La interpretación cambia, porque no es lo mismo yo decir que la intervención X es superior a la intervención Y, a decir que la intervención X es no inferior a la Y, o decir que la intervención X es igual a la intervención Y. Entonces, en la interpretación sí cambia. Y lo otro que cambia con esos estudios es grande, 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 es el tamaño de la muestra, ¿sí? Usualmente cuando vas a encontrar estudios de no inferioridad, te los vas a encontrar muy, muy, muy grandes, porque es más difícil demostrar que un estudio, o sea, que una intervención es no inferior. Entonces, la interpretación sí cambia, porque mira que yo aquí simplemente, si esto es un estudio de superioridad, pues yo digo que por ejemplo, en este caso, aquí el desenlace está a favor del control. Supongamos que pensamos que acá que el control era el café descafeinado. Entonces yo digo que ese café descafeinado es superior al café normal para generar cefalea, ¿sí? Entonces la forma cómo se expresa tiene que ser distinta. Lo que pasa es que usualmente la mayoría de los estudios con los que nos encontramos es de superioridad. Entonces uno simplemente dice que el café descafeinado aumenta el riesgo de presentar cefalea. Sí me explico. Sí, sí, Doc.
Sino que No, no, los estudios de no inferioridad, porque son tres, entonces los vamos a repasar. Estudios de superioridad, de no inferioridad y de equivalencia. Esos son los tres grandes pues, ensayos clínicos o tipos de ensayos clínicos que hay. Así se llaman pues técnicamente. Dígame. ¿Aló? ¿Quién me iba a preguntar otra algo? pregunta. Sí, Yo, sí. también puede ocurrir al revés, que estadísticamente significativo no es evidencia de efecto y que según el análisis, los análisis posteriores eso cambia. Ah, ya. Esa es la mejor pregunta. Ya. Yo puedo tener un intervalo de confianza que sea estadísticamente significativo, pero que no sea clínicamente relevante. ¿Sí? La significancia estadística hace referencia es a que se hizo una prueba estadística, se corrieron unos datos y eso, mediante una prueba de hipótesis, dio significativo. Eso es algo netamente estadístico. Eso es estadístico. Pero no todo lo estadístico tiene relevancia clínica. Por ejemplo, este es un ejemplo que yo les quiero mostrar. Aquí se hace entonces con diferencia de media, entonces acordémonos de la puntuación de irritabilidad. Entonces yo tengo una intervención, tengo un control, y como es puntuación de irritabilidad, yo lo hago por una diferencia de medias. Pero digamos que lo que los clínicos consideran para creer en una intervención es que la intervención sea capaz de reducir la puntuación de irritabilidad por lo menos en 3 puntos de la escala. Eso es lo mínimo. Ellos dicen, vea, para yo creerle una intervención, mínimo, me debe reducir en 3 puntos la puntuación de la escala de irritabilidad. Y resulta de que se hace la revisión sistemática, se hace el metaanálisis y se encuentra de que la intervención, o sea, la intervención favorece al desenlace, es decir, sí se reducen los puntos de la irritabilidad, pero no alcanza a reducir 3 puntos. La intervención solo alcanzó a reducir 2 puntos. Entonces, mire que yo tengo un intervalo de confianza que no atraviesa el cero. O sea, es un intervalo de confianza que es estadísticamente significativo, pero es un intervalo de confianza que no es clínicamente relevante. O sea, digamos, ente gubernamental o ningún clínico va a recomendar esta intervención porque sencillamente considera de que no reduce lo mínimo que debería reducir para considerar que la intervención es efectiva. Entonces, esto es un ejemplo de esa pregunta tan buena que me hiciste, porque no todo no todo lo estadísticamente significativo es clínicamente relevante. Yo creo que ustedes, por ejemplo, vivieron ese auge de las intervenciones que salían para COVID cuando apenas estábamos conociendo la enfermedad. Salían muchas intervenciones y usualmente el desenlace que medían era la disminución en la carga viral. Y resulta que para ese momento, nadie conocía el COVID, la reducción de la carga viral no necesariamente se correlacionaba con un desenlace clínico para el paciente. O sea, no necesariamente el paciente que tuviera menos carga viral iba a tener como mejor desenlace, se iba a recuperar más rápido o no iba a necesitar cuidados intensivos ni nada de eso. Ese es otro ejemplo en donde a pesar de que mi desenlace, o sea, a pesar de que esa intervención efectivamente sí reduzca eso, yo sí vea una medida del efecto y un intervalo de confianza que sea estadísticamente significativo, eso puede impedir que los clínicos utilicen esa intervención, simplemente porque lo que están viendo es un artificio estadístico que no se está reflejando en la práctica clínica y posiblemente nadie invierta en esa intervención. Entonces, esa es una pregunta súper interesante cuando uno interpreta estos metaanálisis. Entonces, no todo lo estadísticamente significativo va a ser clínicamente relevante, no siempre. Bueno, sí respondo a la pregunta. Sí, ¿Aló? Doc. Sí, Doc. Sí, muy chévere. Listo. Bueno, entonces, ahora, bueno, usualmente, en las revisiones sistemáticas nos deberían decir cuál es la diferencia mínima esperada para considerar que la intervención sea efectiva. O sea, cuál es la diferencia clínica mínima esperada para decir, le creemos a esa intervención de que funciona. Y si no lo dicen, porque no es algo obligatorio, pues, de reportar de las revisiones sistemáticas, entonces uno sí necesitaría, si uno, digamos, no es el experto en el tema, sí necesitaría asesorarse con algún experto temático o algún clínico que le oriente a uno sobre cuál sería lo mínimo a considerar para decir, venga, yo le creo que esa intervención funciona. ¿Sí?
Bueno, la otra partecita del diagrama de bosque que también me interesa que tengamos muy claro es esta partecita que reportan acá, que es la heterogeneidad, porque este es el dolor de cabeza del metaanálisis. Yo les había contado en una diapositiva previa de que uno de los criterios para considerar de que un metaanálisis tenga sentido es que los estudios sean comparables, y eso quiere decir que los estudios sean más o menos homogéneos, ¿sí? Porque si los estudios son completamente heterogéneos, pues no tendría como ningún sentido agrupar esos estudios. Ahora, aquí en este diagrama de bosque, entonces nosotros vamos a ver esta partecita, esto siempre lo van a reportar, que es entonces la heterogeneidad. Esta es una prueba chi cuadrado para medir la heterogeneidad, que usualmente la reportan con este valor de P. Y esto es un dato estadístico que se llama el I cuadrado, que me está hablando es del porcentaje de heterogeneidad. Yo les voy a ampliar un poquito más esta parte de heterogeneidad, que es como la pieza clave del metaanálisis. Entonces, esta partecita de, bueno, la heterogeneidad, uno realmente la podría dividir en una heterogeneidad clínica, en una heterogeneidad metodológica o heterogeneidad estadística. Hay muchos tipos de heterogeneidad, pues, en los metaanálisis. La clínica es básicamente de que las poblaciones no son comparables, no son las mismas. En unos estudios los pacientes eran más jóvenes y en otros estudios los pacientes eran más ancianos. Y la intervención decimos que no funciona igual en los jóvenes o en ancianos. Eso es heterogeneidad. La metodológica es, por ejemplo, de que se ingresaron ensayos clínicos que hacían, voy a poner un ejemplo, que hacían la intervención de una forma y se ingresaron entonces otros ensayos clínicos que hacían la intervención de otra forma, o se ingresaron ensayos clínicos y estudios de corte. O, por ejemplo, teníamos ensayos clínicos que evaluaban el desenlace de diferentes formas. Entonces, uno lo reportaba como riesgo relativo, el otro lo reportaba como OR, el otro lo reportaba como diferencia de riesgos, ¿cierto? Esa es como la heterogeneidad metodológica. Y usualmente lo que decimos es que la heterogeneidad clínica y metodológica pues va a repercutir en la heterogeneidad estadística, que la heterogeneidad estadística es la que nos presenta el diagrama de bosque. La heterogeneidad clínica y metodológica la podemos deducir nosotros. Simplemente cuando vemos esa tabla 1 y vemos cada uno de los estudios con su población, intervención, comparación y desenlace, uno dice, venga, esto más o menos se parece, o esto definitivamente no se parece. La metodológica también la podemos evaluar nosotros cuando estamos validando la revisión sistemática, la estamos revisando, en que decimos, venga, estos estudios reportaron una cosa y estos estudios la reportaron otra cosa. Y la heterogeneidad estadística es la que nos reporta el diagrama de bosque, ¿sí? Es esta que yo les resalté acá. Esta es la forma como el diagrama de bosque nos presenta la heterogeneidad estadística. Estas son pruebas estadísticas. Hay entonces tres herramientas para identificar la heterogeneidad. Están las pruebas estadísticas y otra que es simplemente la inspección visual. Simplemente yo viendo el diagrama de bosque. Entonces, por ejemplo, estos son diagramas de bosque. Aquí se los puse simplemente sin los estudios ni nada. Por ejemplo, ¿ustedes qué dirían en cuanto a la heterogeneidad de estos estudios? Les pregunto de otra manera, ¿ustedes creen de pronto que estos estudios son comparables? ¿Miden más o menos lo mismo? Este gráfico de acá. ¿Aló? Pues es que se nota de una vez que el que está en la izquierda los resultados son muy parecidos. Habría que mirar cómo fueron evaluados, qué métodos utilizaron, si midieron ORs y RRs, mientras que en el de la derecha, al ver resultados diferentes, pero igual que pasaron el uno, podríamos como inferir que utilizaron métodos distintos. Hablamos de una mejor heterogeneidad, lo cual es mejor para el estudio. Bueno, súper. Entonces, a ver, en este gráfico de acá, lo que estamos viendo, o la forma como vamos a inspeccionar el diagrama, es viendo si los intervalos de confianza, que les conté que son estas rayitas, ¿cierto?, se solapan o no. Si se solapan, no importa que atraviesen el 1, no importa que estén a un lado del 1, no importa que estén en medio del 1. Solo me interesa si los intervalos de confianza se están traslapando. Si se traslapan unos con otros, aquí decimos que a la inspección visual no hay heterogeneidad. Estos estudios son comparables, ¿sí? Porque cuando se ingresa al Redman, ellos van a sacar una única medida del efecto, de manera que me está diciendo que cada uno de estos estudios tiene una misma medida del efecto y que los resultados, al traslaparse los intervalos de confianza, solo me interesan los intervalos de confianza, no me interesan los cuadritos, no me interesa si está a un lado o al otro lado del uno, no, solo los intervalos de confianza me están diciendo de que se mide más o menos el mismo efecto o que más o menos presentan los mismos resultados en los diferentes estudios. Entonces aquí visualmente no se inspecciona heterogeneidad. Bueno, mientras que en este gráfico de acá de la derecha, aquí lo que vemos es que los intervalos de confianza, miren que no se solapan. O sea, aquí tengo un intervalo de confianza, este viene por acá, este acá, aquí ya me tendría que pasar acá. Si yo, por ejemplo, trazara una línea, mire que no todos los estudios van a quedar en medio de esa línea.
¿sí? Ni si la trazo aquí, ni si la trazo aquí, ni si la trazo aquí, nada, no se están solapando los intervalos de confianza. En este caso, a pesar de que todos están, digamos, mayores del 1, o sea, todos están como favoreciendo el control, aquí yo veo de que sí hay heterogeneidad, ¿sí? Entonces, la inspección visual simplemente se basa en que veo la línea, el intervalo de confianza y al ojo identifico si se traslapan o no, si se traslapan o no. Si se traslapan, digo que no hay heterogeneidad y si no se traslapan, digo que hay heterogeneidad a la inspección visual, ¿sí? Ahora, la heterogeneidad que se puede presentar, porque miren que en ninguno de los dos casos los intervalos de confianza se traslapan, ¿sí? Puede ser una heterogeneidad más grave en unos que en otros. Porque, por ejemplo, miren este de acá de la derecha. Aquí hay heterogeneidad. Pero, ¿qué me está mostrando? Diciéndome de que todos están, digamos, favoreciendo al control y están mayor del 1. En que a pesar de que hay heterogeneidad, todos los estudios están favoreciendo al control. ¿Sí? ¿Hay heterogeneidad? Sí, pero todos van en la misma dirección. Pero acá sí es más preocupante hacer una interpretación de estos, porque aquí no solo digo de que en este de la izquierda, no solo digo que hay heterogeneidad, sino que además hay estudios que no están en el mismo sentido que los otros. Por ejemplo, aquí yo tengo estudios que me aparecen a favor del control, por ejemplo, estos tres, estos cuatro, tengo estudios que me cruzan la línea de no efecto y tengo hasta estudios que favorecen al tratamiento. Entonces, a pesar de que en los dos gráficos hay heterogeneidad, y la heterogeneidad siempre es un problema, siempre, puede ser una heterogeneidad más grave que en otra, porque nosotros más fácil le creeríamos a este rombo, o sea, a este efecto global que a este, porque aquí decimos, hay heterogeneidad, pero todos están favoreciendo el control, pero en este decimos, hay heterogeneidad y son distancialmente diferentes unos estudios de otros. ¿Sí? Es claro esta partecita de la gestión visual de la heterogeneidad. Sí, Doc. Listo. Bueno, hay otra forma que ya es estadística para medir la heterogeneidad, que es una prueba chi cuadrado. Una prueba chi cuadrado, como todas las pruebas estadísticas, se basa en una hipótesis nula, una hipótesis alterna, siendo la hipótesis nula de que los estudios son homogéneos y la hipótesis alterna de que los estudios no son homogéneos. Y se considera un límite de 0.05 o podemos encontrar, por ejemplo, que el límite es de 0.1, ¿sí? Básicamente lo reportan en los métodos de la revisión sistemática para decir si la prueba se considera significativa o no. Entonces, por ejemplo, esta prueba de chi cuadrado que me reporte un p-valor de 0.74, esta prueba chi cuadrado, miren que este 0.74 es superior al 0.05 y acá esta p lo que me está diciendo es que no hay evidencia para rechazar la hipótesis nula, o sea, acepto la hipótesis nula, de manera que lo que considero es que los estudios son homogéneos. Pero esta prueba me da menor de 0.05, en el caso de que se haya considerado 0.05, o repito, puede ser también 0.1, pero en este caso, por ejemplo, en este ejemplo que me da un P menor de 0.00001, pues yo aquí sí tengo evidencia para rechazar la hipótesis nula y quedarme con la hipótesis alterna y simplemente concluir de que los estudios no son homogéneos, es decir, aquí hay heterogeneidad. Entonces, tal vez las pruebas estadísticas nos va a confundir un poquito, pero simplemente pensemos en lo siguiente. Si el punto de corte que planteó la revisión sistemática para la prueba Chicago es de 0.05, si está menor de ese valor, decimos que hay heterogeneidad. Y si está mayor de ese valor, decimos que no hay heterogeneidad, o sea que hay homogeneidad. Entonces, simplemente aprendamos como de esa forma un poquito más sencillo, pero este es como el razonamiento de la prueba estadística. Y hay este estadístico I cuadrado, que lo que hace el estadístico I cuadrado es que cuantifica en porcentaje de 0 a 100 cuál es el grado de heterogeneidad que hay. Es decir, le da uno un porcentaje de qué tanta heterogeneidad hay entre los estudios. Estos son, digamos, los rangos que establece Cochrane y vemos que algunos de ellos se solapan, se traslapan. Por ejemplo, para considerar que no es importante, ellos consideran de 0 a 40 y para heterogeneidad mutada consideran de 30 a 60. Eso se van solapando porque no es algo contundente para decir heterogeneidad y yo no puedo asegurar que si la I cuadrado me da de 40, pueda meter las manos al fuego efectivamente es de 40 y que eso no es importante. No. Este I cuadrado lo que nos da menos una idea de qué tanta heterogeneidad hay. Y debe ser una obligación de los autores que la revisión sistemática describir en la parte de métodos qué porcentaje de I cuadrados ellos van a considerar como que sea significativo para demostrar heterogeneidad.
Usualmente lo que yo más he visto es que lo que reportan es un porcentaje mayor del 60%. Entonces ellos dicen que mayor del 60% pues se considera de una heterogeneidad significativa o sustancial, y menor del 60% considerarán que la heterogeneidad no es tan importante. Pero repito, eso va a depender como de cada revisión sistemática. Entonces, lo único que es importante al momento que estemos analizando la revisión es identificar cuándo consideraron ellos como heterogeneidad, para cuando vayamos a revisar este I cuadrado, este I cuadrado en este diagrama de bosque del forest plot, nosotros digamos, este 30% los autores consideraron de que iba a ser no sustancial. Entonces, esto no representó heterogeneidad para ellos, ¿sí? O si de pronto aquí nos aparece del 80%, decir, este I cuadrado es del 80% y ellos, el punto de corte para considerar heterogeneidad sustancial era mayor del 60%, de manera que aquí hay una heterogeneidad importante. ¿Y por qué, digamos, es necesario que ellos nos expresen eso? Porque cada vez que se supere el umbral de heterogeneidad, o sea, lo que sobrepasa de lo que ellos consideran como una heterogeneidad importante, se debe ir a explicar, o sea, la revisión sistemática nos debe explicar por qué hay esa heterogeneidad, ¿sí? Y lo que usualmente se hace, o lo que usualmente aportan las revisiones sistemáticas para explicar la heterogeneidad, son 3 tipos de análisis, que son análisis de subgrupos, metaregresión o análisis de sensibilidad. No es importante como el detalle de cada uno, simplemente que sí tengamos en la cabeza de que si en el forest plot o en el diagrama de bosque pues se detectó una heterogeneidad que superó el porcentaje que los autores consideraron como sustancial de heterogeneidad, debemos ir a identificar en esa revisión qué hicieron los autores para explicar esa heterogeneidad. Y usualmente la forma o estos análisis de subgrupos, de esta metaregresión y estos análisis de sensibilidad deben ser planeados desde el protocolo. Entonces es un deber de los revisores, de los investigadores de revisión sistemáticas, que se anticipen a la posible heterogeneidad que puedan encontrar. Porque teóricamente, cuando uno hace una revisión sistemática, uno ha abarcado todos los aspectos más importantes, ha previsto todos los posibles escenarios importantes que pueden generar heterogeneidad en la revisión, de manera que esto debe estar planeado desde el protocolo. Desde el protocolo. Si vemos que nos aparecen en el diagrama de bosque un I cuadrado que supera el umbral de heterogeneidad y nos aparecen análisis de subgrupo que no estaba en el protocolo, o análisis de metaregresión que no estaba en el protocolo, o análisis de sensibilidad que no estaba en el protocolo, estos análisis ya no serán válidos para explicar la heterogeneidad, porque en este momento, o sea, para el momento del análisis, ya el investigador conocía los datos. Entonces, esto siempre debe estar escrito pues, desde el protocolo, y estas son las 3 formas como se puede explicar la heterogeneidad que ha debido ser prevista. Bueno, ahora, otro gráfico que nos encontramos con mucha frecuencia es el gráfico de embudo o forest plot. Estos gráficos de embudo simplemente lo que nos sirven es para evaluar el posible sesgo de publicación. ¿Y es por qué? Porque la revisión sistemática lo que intentó fue recuperar toda la información disponible, todos los estudios disponibles, de manera que esta es una forma de evaluar si efectivamente esa revisión sistemática recopiló todos los estudios disponibles para responder a esa pregunta. Simplemente de aquí les quiero mostrar, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en un gráfico de embudo? Miren, vamos a ver si el gráfico es simétrico o es asimétrico, ¿sí? Cuando el gráfico es simétrico, ¿cierto? Forma como ese triangulito, lo que nosotros asumimos de forma visual es que todas las pruebas disponibles para responder esa pregunta están aquí. Es decir, aquí no hay sesgo de publicación, ¿sí? Porque teóricamente, pues esto tiene como un sustento en el sentido de que las pruebas, o sea, los estudios más grandes, que usualmente son lo que menos se hacen, ¿sí? Siempre quedan arriba, porque tienen menos error estándar. Como son más grandes, pues el mayor tamaño de muestra hace que su error sea mucho menor. Mientras que los estudios más pequeñitos, como tienen menos tamaño de muestra, ellos se hacen más, es más fácil yo hacer una recolección de 30 pacientes que hacer una recolección de 2.000 pacientes. Entonces, los pequeños pudiera ser de que se hacen más. Pero el inconveniente de los pequeños es que van a tener mayor error estándar porque el tamaño de muestra es menor. Entonces eso lo que hace es que se estén agrupando de esta forma de triángulo. Arriba me quedan los estudios más grandes y en la base de la pirámide me quedan los estudios más pequeños. Y si esta pirámide es simétrica, pues yo digo de que no tengo razones para pensar de que haya sesgo de publicación. Creo que los estudios pequeños, e incluso miren los estudios que de pronto no demostraban efecto, también están aquí. Porque a veces, bueno, en muchas ocasiones pasa que los estudios pequeños que no demuestran que la intervención sea efectiva no se publican. Pero si están a ambos lados, indica de que la revisión sistemática va a capturar incluso los estudios que no se habían publicado.
Mientras que si la vemos la pirámide asimétrica, esto nos está indicando de que sí hay un posible sesgo de publicación. Es decir, miren, aquí nos estarían faltando estudios que usualmente son los más pequeñitos, que posiblemente no demostraron efecto y esos no los está captando la revisión sistemática. Entonces, los gráficos de embudo, o conocidos como funnel plot, es la forma de inspeccionar de forma visual el posible sesgo de publicación. Si está simétrico, me quedo tranquila, digo que posiblemente no hay sesgo de publicación, y si es asimétrico, me preocupo porque digo que posiblemente aquí sí hay sesgo de publicación. Hay estudios pequeños que no demostraron efecto, que no fueron capturados por la revisión sistemática. Por último, cuando nosotros hacemos la revisión sistemática y tenemos este rombito, este diamante, pues que las personas también lo llaman, hay una forma de evaluar qué tan confiable es esa información que me presenta ese diamante. O sea, qué tan confiable es este 1.6 con un intervalo de confianza que va entre 1.09 y 2.35. ¿Qué tanto le creo? Y para eso se utiliza un sistema de evaluación de la calidad de la evidencia que se llama el sistema Gray. El sistema Gray tiene en cuenta 5 aspectos. El riesgo de sesgo, que vimos que para los ensayos clínicos se calificó con el ROC2, la heterogeneidad, que también se conoce como inconsistencia, que vimos cómo se evaluaba, tanto con la expresión visual como por las pruebas estadísticas. Que ya lo vimos, que es el sesgo de publicación, que lo podemos ver con el gráfico de embudo, y estos dos que yo creo que van a ser nuevos para ustedes, que es la imprecisión y la evidencia indirecta. La imprecisión se refiere a qué tan ancho es el intervalo de confianza, ¿sí? Cuando el intervalo de confianza es ancho, eso lo que está indicando es que ese intervalo de confianza es impreciso. Y si algo es impreciso, pues yo voy a tener menos confiabilidad en ese resultado. Y que es la evidencia indirecta, que simplemente a lo que hace referencia es que tanto los estudios se alejaron de la pregunta de intervención o la pregunta clínica que se había planteado inicialmente en la revisión sistemática. Por poner un ejemplo, supongamos que yo estaba tratando de evaluar la efectividad de una intervención X comparada con Y en una población que es la población con síndrome coronario. Y resulta que yo encontraba esa misma intervención, esa misma comparación, ese mismo desenlace, pero no para pacientes con síndrome coronario, sino para pacientes con enfermedad cardiovascular, sabiendo de que la enfermedad cardiovascular es mucho más grande que el síndrome coronario, ¿sí? Entonces, y yo por alguna razón decidí meter esos estudios que me evaluaban esa intervención, esa comparación, ese desenlace de los pacientes de enfermedad cardiovascular. Pero mi revisión era de pacientes con enfermedad coronaria. Entonces, eso es evidencia indirecta. ¿Indirecta por qué? Porque son más o menos parecidos. Usted puede decir, no, pues claro, la enfermedad coronaria es un tipo de enfermedad cardiovascular, pero es indirecta en el sentido en que si bien se parecen, no es exactamente lo mismo. Porque la enfermedad coronaria, la enfermedad cardiovascular no solo es de la enfermedad coronaria, sino también la enfermedad aterosclerótica, sino también el accidente cerebrovascular isquémico, también tipo otras cosas. Entonces, evidencia indirecta es eso, es que tienen relación, pero no es exactamente lo mismo, no es exactamente lo mismo. Si hay estudios que tienen evidencia indirecta, eso degrada la confianza en que yo pueda tener en ese resultado. Entonces, estos son los 5 que les acabo de mencionar y estos son los juicios de Gray. Entonces, alto, moderado, bajo y muy bajo. Cuando yo encuentro un juicio alto, es que tengo como la certeza de que puedo confiar en ese resultado. O moderado es cuando no se tiene como la suficiente certeza. Bajo es cuando creo que de pronto no se encontraron como las suficientes pruebas de que ese resultado no es confiable. Y muy bajo es que definitivamente no confío en eso, ¿sí? No confío en ese diamante o en ese rombo que me está presentando el metaanálisis. Finalmente, esta es una tablita que nos va a presentar las revisiones sistemáticas que terminan en metaanálisis, que ellos la llaman como el summary of findings. Básicamente, lo que nos va a presentar es el resumen de todo. Nos va a presentar cuál es el desenlace, ¿sí? Por ejemplo, para ubicarlos en esta. Aquí, esta es una revisión sistemática que me está comparando la ablación con láser endovenoso comparado con la ablación por radiofrecuencia para el desenlace de incompetencia de la vena safena. Entonces, los pacientes eran pacientes con incompetencia de la vena safena, la intervención es la ablación con láser endovenoso y la comparación es la ablación por radiofrecuencia. Y el desenlace es el éxito de la técnica en menos de 5 años. Este es el desenlace. Entonces, aquí presenta lo que es esto, que básicamente pues el número de eventos. Acá me está presentando la medida del efecto, ¿sí? En este caso, entonces es un OR, miren, 0.98. Lo que está entre paréntesis es el intervalo de confianza. Aquí me presenta el número de participantes de todos los estudios. Entonces, en 5 estudios hubo un total de 780 participantes. Y finalmente me presenta cuál es la calidad de la evidencia de acuerdo a Gray. Entonces,
Para este desenlace, que es el éxito de la técnica en menos de 5 años, yo tengo esta medida del efecto de estos 5 estudios, porque este es el global, con esta calidad de la evidencia. Usualmente llevan un superíndice que le dicen a uno abajito exactamente por qué se degradó la evidencia, o sea, porque no fue alta, sino que fue moderada. Entonces, por ejemplo, acá le dicen de que le bajaron a la calidad de la evidencia a un nivel porque habían preocupaciones con respecto al riesgo de sesgo. Entonces, este es como el resumen grande, grande de los metaanálisis, en donde nos hablan de no solo la medida del efecto con su intervalo de confianza, el número de estudios, sino también de qué tanto le creo a ese resultado, ¿sí? Finalmente, entonces, herramientas para evaluar la calidad metodológica de una revisión sistemática. Hay una que le quiero recomendar, es la herramienta de Amstar 2. Uno la puede hacer en línea, tiene 16 ítems, y yo pues espero, realmente lo que espero, lo que anhelo es que con la charla que les acabo de dar, ustedes sean capaces de ejecutar esta herramienta cuando les pregunten por cada uno de los ítems a evaluar, sepan a qué está haciendo referencia. Y les tengo, este es el link donde la pueden descargar. Y les tengo una tareita chiquitita, y es que esta revisión sistemática o este tema ha dado mucho, mucho, mucho de qué hablar en COVID. Ha sido como de los temas ahí más sonados de COVID, y es el uso de ivermectina. Esta es una revisión sistemática, se publicó el 28 de julio del 2021, y yo quisiera que ustedes utilizaran la herramienta Anstar y le aplicaran a esta revisión sistemática, esta es la dirección y el DOI, le aplicaran esa herramienta y a este correo electrónico me enviaran ustedes qué piensan o cómo calificarían metodológicamente la revisión sistemática, y si efectivamente ustedes a ese resultado le creen, no le creen, críticamente qué considerarían, o por supuesto pues si tienen dudas en alguno de los ítems o algo que quieran ampliar. Pero este ejercicio creo que es bueno porque le permite a uno de alguna forma pues consolidar. Es haciendo y es enfrentándose a las revisiones sistemáticas la forma en que uno aprende. Porque la teoría, si realmente no se pone en práctica, pues no se queda sino en teoría. Entonces, yo quisiera de que ustedes trataran como de hacer el ejercicio en el tiempo que tengan, el espacio que tengan y cuando quieran, y cualquier duda o cualquier solicitud adicional me la hagan saber, que yo con gusto estoy dispuesta como a responderle todas las dudas. Y eso era todo lo que tenía para ustedes.